Hola, bendiciones. Aquí estoy de nuevo. Estoy haciendo otra vez el vídeo porque la primera vez he salido ahí haciendo el ridículo. Que no sabía pagarlo, qué vergüenza. Pero bueno, gracias a Dios tengo aquí a mis hijos que me ayudan muchísimo y me han enseñado cómo se corta el directo. Que Dios me los bendiga y pues eso, vamos allá. Estábamos leyendo el libro de Eclesiastés, el capítulo 5 y versículo desde el 1. Vamos a leer desde el 1. Dice así: la insensatez de hacer votos a la ligera. De esto te vengo a hablar hoy. La insensatez de hacer votos a la ligera. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el 5:1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Luego dice en el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Luego dice así en el 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Voy a leerte el 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Luego dice, cumple lo que prometes. El versículo 5 dice así, mejor es que no prometas y no que prometas. Luego dice así en el 6, no es que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruye la obra de tus manos? Pregunta. Luego dice en el 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. Esta es la palabra que te vengo a compartir hoy para la gloria del Señor. Esa es una enseñanza que recibí ayer por la noche de mi pastor Andrés Macambo. Estamos de retiro en la iglesia y esos días estamos entrando en el juicio. Y ayer estuvo hablando sobre este tema a las 4 de la madrugada y es un tema que me tocó muchísimo. Un tema que hacemos mucho. Nosotros hacemos mucho esto, prometemos y no cumplimos. Cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasándolo mal, cuando estamos sufriendo, muchos vamos a la iglesia y pedimos que oren por nosotros. Cuando oran por nosotros, luego decimos y prometemos cosas. No, es que yo voy a hacer, es que yo me comprometo que, Señor, si me das trabajo, Señor, yo mi diezmo lo voy a traer siempre, yo voy a ofrendar, voy a hacer acción de gracias, voy a hacer tal. Y luego, si no, Señor, me comprometo que si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a servir el resto de mi vida. Prometemos mucho y otras promesas más que no puedo nombrar todas porque el vídeo se hace súper largo. Tú y yo sabemos las cosas que le hemos prometido a Dios y que no las hemos cumplido. Y el Señor dice hoy, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esas promesas no es por ignorancia, es que sabemos, lo estamos prometiendo, son las emociones. Son las emociones, nos sentimos emocionados y nos ponemos a prometer, a prometer cosas que luego no cumplimos. Pero no solo con Dios, también nos pasa en nuestro entorno, con la familia, con las amistades. No hacemos más que prometer a las personas. Lo hacemos muchas veces cuando queremos ganar confianza, cuando queremos que las personas confíen en nosotros y empezamos a prometer cosas. No te preocupes, yo cuando vuelva a mi país o cuando vaya tal voy a hacer, o no te preocupes que yo lo voy a resolver, yo lo voy a cumplir, yo lo voy a hacer, y así nos tiramos la vida comprometiéndonos, haciendo que nuestra boca peque.
Y por desgracia, cuando hacemos tantas promesas, cuando hacemos que nuestra boca prometa tanto, estamos en pecado. ¿Por qué? Porque si no cumplimos esas promesas, el enemigo tiene cómo acusarnos. Saber que Satanás se le llama el acusador también. ¿Por qué? Porque él lo suyo como fue a hacer contra Job. Él subió al cielo y fue a acusar a Job. Él va también a acusarnos. Mira, Fausta, mira lo que está haciendo, mira su vida. Y si no soy yo, eres tú. O sea, su trabajo es acusarnos. Entonces, cuando hacemos esas promesas y estamos en pecado, porque nuestra boca ha pecado, esas enormes bocas que tenemos, que hablamos de más, prometemos, mentimos. Cuando hacemos esas cosas, estamos en pecado delante de Dios, y cuando estamos en pecado delante de Dios, el que gobierna nuestras vidas es el diablo. Muchas veces cuando hacemos promesas y no las cumplimos, el enemigo se aprovecha de nuestras palabras. Hay otra cosa, si es que además te toca que has hecho una promesa a una persona que es espiritualmente, es brujo o hechicero y es una mala persona, eso es peor todavía. Eso es peor todavía, porque ellos tienen altares donde guardan estas promesas, y si tú y yo no las cumplimos, nuestras vidas no pueden avanzar. Mira, muchas veces decimos, no sé qué pasa con mi vida, no sé por qué las cosas no me salen bien, no sé por qué no avanzo, todos los demás lo consiguen, pero yo no sé por qué. Todo eso muchas veces, mira, Dios nos dice aquí Dios no nos habla de una tercera persona, nos está hablando de nosotros mismos, no habla de una segunda persona, está hablando de las promesas que le hacemos a Dios. Y luego no las cumplimos. Y también hacemos promesas a otras personas y luego no las cumplimos. Está hablando de mi vida. Y yo, Fausta, cuando yo hago promesas a otra persona o le prometo a Dios cosas y no las cumplo. Esa palabra es una palabra muy fuerte que el Señor ya me habló antes sobre ello, y ayer me lo volvió a repetir en la enseñanza que estuvimos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la iglesia, todo lo que Dios predica, todo lo que el siervo de Dios predica, es palabra para mi vida. Muchas personas tienen la mala costumbre de cuando van a la iglesia, dicen, esta palabra qué buena sería para la otra persona, pero no. Tú que estás ahí, esta palabra es para ti. Yo que estoy ahí, esta palabra es para mí. O sea, el Señor estuvo hablando a través de su siervo, a través de mi pastor, y estaba hablando sobre este tema. Me tocó muchísimo. Yo os estoy hablando y siento hasta piel de gallina, todavía siento escalofríos en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo sé que me he comprometido en cosas y no las he cumplido. Tengamos muchísimo cuidado en qué nos comprometemos. Y hay otra cosa también, que es: cuando somos jóvenes hacemos promesas a nuestros novios, nuestras parejas de la infancia. Me voy a casar contigo, tú eres el hombre de mi vida, nunca me voy a separar de ti, tú y yo vamos a estar siempre juntos. Todas esas promesas se quedan ahí. El mundo de las tinieblas se aprovecha de esta palabra. Recuerda que la palabra tiene poder. Nuestras palabras, cada cosa que sale de nuestras bocas tiene poder. Y este poder, el mundo de las tinieblas se aprovecha de este poder. Entonces, cuando tú y yo hicimos esas promesas, o hacemos ahora estas promesas, el mundo de las tinieblas se aprovecha de ello y nos tienen atado ahí. Por eso muchas veces cuando nosotros llegamos a Cristo, los que ya han recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, como su Señor y Salvador, si no lo has hecho todavía, te invito a que lo hagas, que lo recibas hoy como tu Señor y Salvador, porque Él va a traer la verdad a tu vida a través de su Espíritu. El Espíritu Santo, como os digo en otros vídeos, va a venir a vivir en ti. Cuando viene el Espíritu Santo a habitar en ti, aleluya, empieza una obra maravillosa. Empieza a habitar la verdad en tu vida. Y dice la palabra que la verdad nos hará libres. Nuestra libertad viene a través del Espíritu Santo, que nos revela la verdad. Entonces, una verdad muy grande te estoy revelando hoy, y el Señor me reveló a mí. ¿De qué? De que hacemos muchas promesas cuando somos pequeños. Ahora, con el tiempo, siempre prometemos y luego no cumplimos. Y lo que pasa es que, por desgracia, estas promesas que hicimos nos atan.
al pasado. Por eso muchos de nosotros, nuestras vidas no avanzan. Oramos, pero parece que las cosas no se cumplen. ¿Por qué? Porque hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. Así que vengo a invitarte hoy. Mira, hay un libro, en la Biblia hablan de Lázaro que murió y Jesús fue a resucitarle. Jesús es lo que viene a hacer a todos en nuestras vidas. Nosotros estamos primero muertos en pecado. El pecado es muerte. El pecado lo que hace es mantenernos en la muerte. Delante de Dios no tenemos vida cuando vivimos en pecado. No digo cuando pecas, digo cuando vives en pecado, cuando vives en esta condición de pecado. Y no cambias, te arrepientes y luego vuelves, te arrepientes y luego vuelves. Esto no es arrepentimiento, esto es remordimiento. Te sientes mal porque sabes que la palabra de Dios te dice que el pecado es malo, pero luego vuelves a la misma vida. Esto es lo que se llama vivir en pecado. Y vivir en pecado, esto nos aleja de Dios. Y cuando nos aleja de Dios, estamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Como se estaba diciendo, Jesús llegó y llamó a Lázaro. Y dice la palabra de Dios que el muerto salió. El muerto salió, pero estaba atado de lienzos. Eso es lo que pasa también en nuestras vidas cuando Jesús nos llama. Jesús nos llama y nos da vida. Amén. Esto que pasó ahí es espiritual. Todo lo que te estoy hablando es espiritual. No es carnal. Es tu alma. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Jesús llama y nos da vida. Hay muchos cristianos que vivimos en Cristo y nuestras vidas no avanzan. Y si tu vida no avanza no es porque no seas salvo. Estás salvo, tienes la salvación. Pero Dios nos llamó para servirle. ¿Qué quiere decir? Somos soldados. ¿Qué significa esto? Dios nos llama y nos prepara. Después de prepararnos, tenemos que salir a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Este es el trabajo del verdadero siervo de Dios. El evangelio no se oculta, no se esconde. El evangelio hay que gritar en los confines de la tierra. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Que muchos estamos encerrados. ¿Eso es por qué? Porque todavía tienes lienzos, tienes ataduras del pasado. Dice la palabra que Lázaro salió. Cuando Lázaro salió, el muerto salió, pero estaba atado de pies a cabeza. Así también cuando Cristo nos llama salimos. Cuando salimos estamos atados del pasado. No quiere decir que no tengamos vida, como te he dicho antes, tenemos vida en Cristo, pero estamos atados. Somos nueva criatura, pero estamos atados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pedir que nos liberen. Dice la palabra de Dios que Jesús luego dice desatarlo. Jesús mandó a hombres a desatarle. Este es el trabajo de los pastores, los obreros de Dios, de desatarnos, librarnos de estos lienzos, de estas ataduras del pasado. Las cosas viejas tienen que pasar. ¿Y cómo pasan? Con la liberación. Necesitamos ser liberados, desatados de estos lienzos que nos atan de los pies a la cabeza con la vida del pasado. Por eso muchos cristianos estamos en Cristo y tenemos la vida del pasado. Seguimos siendo como los peces que se muerden la cola. Seguimos siendo como esos perros que vuelven a su vómito. Esto no es la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ser como los apóstoles. Los apóstoles Jesús les llamó, luego salieron a predicar el evangelio como los confines de la tierra. Este es el ejemplo a seguir. Luego, después de esto, ¿qué pasó? Cuando desataron a Lázaro, le quitaron los lienzos que le recordaban. Recuerdan que estaba muerto en la tumba. Cuando le libraron de estos lienzos, Jesús dijo, dejarle ir. Esta es otra parte, tenemos que ir. ¿Ir a dónde? Hasta los confines de la tierra a predicar el evangelio. Luego dice la palabra que vinieron mucha gente a ver a Lázaro, vinieron a ver lo que Jesús había hecho en su vida. Este es nuestro testimonio. Tenemos que demostrar que somos libres, que estamos libres de estas alianzas del pasado, alianzas de nuestros padres, alianzas de nuestros antepasados. Tenemos que pedir que nos liberen. Necesitamos la liberación para la gloria de Dios. Así que te invito hoy que si tú has hecho promesas como yo las he hecho también,
y que nuestras vidas están atados ahí y que nos preguntamos, ¿por qué mi vida no avanza? Estoy en Cristo, ¿por qué sigo estando en las mismas? ¿Por qué parece? Recuerda si tienes esas preguntas, recuerda que Lázaro, Jesús le llamó de la muerte, resucitó Lázaro, pero estaba atado. Jesús luego mandó a los siervos para que le desaten. Cuando le desataron, Jesús dijo, dejarle ir. Amén. Entonces esas promesas nos atan. Esas promesas que hacemos nos atan al mundo del pasado, al mundo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la palabra tiene poder y nos acusa, tiene motivos para acusarnos delante de Dios. Por eso te vengo a recordar hoy, como a mí me lo ha recordado Dios, que nos arrodillemos. Dios me ha recordado que tenemos que arrodillarnos, pedir perdón y empezar de nuevo. Pedir perdón por estas promesas que hicimos. Y si esta gente todavía vive y tú puedes cumplir esta promesa, cúmplela. Vete y cúmplela. Da igual lo que sea, aunque a ti te parezca que no es nada, vete y cúmplela. Y si no, pide perdón a esta persona. Pídele perdón, dile, yo te prometí tal cosa, pero no lo he cumplido. Perdóname, no lo puedo cumplir. Y si no, pide perdón a Dios si esta persona todavía no vive o ya no tienes contacto con él. Pide perdón a Dios. También pidamos perdón a Dios por tantas promesas que le hacemos y que no cumplimos. Y vamos a guardar silencio. Vamos a guardar silencio. La palabra nos dice que es mejor oír que prometer. Mira, nos estaba hablando aquí dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. Entra en la casa de Dios. Al entrar en la casa de Dios, el creyente debe hacerlo con reverencia y no de manera descuidada. Debe estar espiritualmente preparado antes de entrar. Luego debe estar listo a oír y obedecer lo que oye. Muchas veces oímos y no obedecemos. Tenemos esta mala costumbre también. Que el Señor nos perdone. Así que pide perdón. Mira, luego dice así. Dice, cumple lo que prometes. Se deben cumplir las promesas a Dios. Es mejor no prometer absolutamente nada que dejar de cumplir lo prometido. No prometamos nada. Que el Señor nos ayude a no prometer nada. Guardemos nuestras bocas. Dice, los creyentes neotestamentarios prometen vivir, lo que os estaba diciendo antes, prometen vivir apartados del pecado y consagrados a Dios cuando participan de la cena del Señor. Luego dicen, buscan los placeres del pecado después de hacerle esa promesa a Dios. Provocan su ira y juicio. Porque eso quiere decir que la promesa era en realidad una mentira. Mentirle a Dios puede acarrear castigos severos. Mira, nos han hablado aquí de Zafira. En el libro de Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y Zafira mintieron a Dios y fueron muertos en el momento. Pero ahora, por desgracia, nosotros hacemos promesas y ahí estamos. Mira tu vida, yo miro la mía. Las promesas que hemos hecho, vamos a pedirle perdón a Dios y que el Señor nos ayude. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, papá, a pedirte perdón. Son tantas las promesas que te hemos hecho, Señor. Perdona nuestras vidas, Padre. Perdona estas bocas que prometen cuando están emocionados, cuando nuestro corazón está emocionado, papá. Perdónanos porque hacemos promesas y luego no las cumplimos. Venimos hoy a pedirte perdón, que nos liberes de estas alianzas. Estas alianzas que hicimos con las personas pensando que no pasaba nada, estos votos que hicimos, estas promesas que hicimos, Padre, perdónanos y límpianos de todo ello. Señor, también ayuda a la persona que está escuchando esta palabra, Señor, para que pueda volver atrás, pedir perdón y empezar de nuevo. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Tu palabra dice que nadie llama sin que le abras. Y estamos clamándote esta mañana, Padre, porque reconocemos nuestro pecado.
Nuestra boca nos ha llevado a pecar, nuestras emociones nos han llevado a prometerte cosas y te pedimos perdón. También pedimos perdón por aquellas personas que hemos prometido y que no hemos cumplido. Señor, revélanos en el corazón, Padre Santo. Ayúdanos, papá, a, a arreglar esos problemas que hemos creado y que nos están haciendo que estemos sufriendo ahora. Señor, te pedimos perdón y glorificamos tu nombre y dejo este video en tus manos para que seas tú mismo a través de tu Espíritu tocando nuestros corazones, recordándonos allá donde hicimos promesas que hemos olvidado. Que tu nombre sea glorificado. Te doy gracias, papá, y te bendigo porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado, ha limpiado nuestras bocas, nuestro ser. Queremos ir para predicar el Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, si has orado conmigo, que el nombre del Señor sea glorificado y sigue orando. Recuerda, es el libro de Eclesiastés 5:11. Hemos leído, hemos hablado de la historia de Lázaro, el muerto, que murió y Jesús lo llamó. Y luego hemos hablado de la experiencia de Ananías y Zafira, que está en el libro de Hechos 11. Que el Señor sea glorificado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Hasta luego.